A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros como Medicina Ecológica continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un enfoque de la salud pública, hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Y en esta vez tenemos la grata oportunidad de entrevistar a César Montúfar, candidato a la presidencia de la República por la lista 5117, un referente de la lucha abierta contra el correísmo, contra la dictadura populista de Correa, también académico universitario de gran trayectoria. El tema, el programa de gobierno de las listas 51-17. Pero para encuadrar mejor el programa de gobierno de este binomio, vamos a comenzar con una pregunta, creo, de rigor, relacionada con la Constitución del 2008 versus la Constitución de 1998. Se ha dicho con razón que la gran mayoría de problemas derivan de una Constitución concebida a la medida del dictador Correa, del ex dictador Correa, felizmente, ¿no? Y que por tanto habría que hacer cambios profundos, sino cambiarla por la de 1998 a efectos de eliminar esta estructura mafiosa que se organizó en el marco de esta Constitución. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, César, y por favor, dinos tu punto de vista en relación a este tema. Muchísimas gracias, un gusto poder compartir contigo este programa. Teníamos ya varias fechas pospuestas y por diversas razones me siento muy contento de que el día de hoy ya podamos conversar personalmente. A ver, yo creo que en realidad, y esa es parte de nuestra propuesta de campaña, y es parte de una propuesta que hemos venido desarrollando no ahora, sino desde, digamos, el año 2012-2013, en realidad, cuando Concertación propuso ya una propuesta de cambio profundo a la Constitución, y que además inició en la campaña a favor de, digamos, por la aprobación, el referéndum aprobatorio de la Constitución en el 2008, en la que nosotros hicimos campaña por el no. Nosotros nos opusimos a la aprobación de la Constitución de Montecristi. Entonces este proceso ha sido un proceso que ya lleva casi 2 años, en que nosotros hemos pensado, y esa ha sido mi tesis siempre, de que esta Constitución es una Constitución que puede tener algunos artículos positivos, porque no hay nada absolutamente malo bajo el sol, pero en realidad como concepto, como totalidad, es una Constitución que además ha sido y fue impuesta a través de mecanismos fraudulentos por un grupo que hoy la ciudadanía y el país conoce, fue un grupo de delincuencia organizada. Entonces nosotros proponemos un cambio de Constitución, y en eso somos muy pero muy claros. A nosotros no nos parece que el país pueda salir adelante, pueda iniciar un proceso de institucionalización de un verdadero Estado de Derecho, que provea al país de elementos claros para tener igualdad de derechos y seguridad jurídica en el Ecuador. No vemos que sea posible en el marco de la Constitución de Montecristi avanzar hacia una economía de mercado próspera, por supuesto que regulada por el Estado, por supuesto que
en que el Estado garantice derechos, pero una economía que esté basada en la iniciativa privada, fundamentalmente de los pequeños y medianos emprendedores, también de los grandes, pero digamos, la economía tiene que desarrollarse y generarse desde la base, igualmente desde la agricultura. Y por último, no pensamos que desde la Constitución de Montecristi podamos los ecuatorianos tener la posibilidad de garantizar nuestros derechos fundamentales. Ahora vamos a hablar más sobre el tema de la salud, pero igualmente el tema de la educación, el tema de los derechos fundamentales. Entonces, nuestra propuesta pasa por un cambio de constitución, no una nueva asamblea constituyente. El Ecuador no puede darse el lujo en una crisis tan grave como la que tenemos en este momento, de llegar a discutir un nuevo Montecristi o un nuevo Sangolquí. No creemos que ese sea el camino. Creo que los elementos de una constitución moderna, de una constitución de un país democrático, de una sociedad de mercado, no se los tiene que inventar, sacar de muy claro, César, tu respuesta a esta pregunta. En la misma pregunta, quisiera hacer énfasis en una de las tantas perlas de la Constitución llamada de Montecristi, la plurinacional y la interculturalidad. ¿Es una dicotomía, es una contradicción o es un avance en la legislación? A mí me parece que además eso no viene de la Constitución del 2008, viene de la Constitución del 98. Recordemos que allí es cuando en el Ecuador se establece, no el Estado plurinacional, pero sí el Estado intercultural. Yo creo que en realidad me parece que ahí no está el problema de la Constitución. A mí me parece que el problema de la Constitución de Montecristi y también la de Sangolquí, yo no soy partidario de retornar a la Constitución de Sangolquí. Yo creo que tenemos que en el Ecuador definir con claridad cuáles son las instituciones modernas de un país democrático, moderno, de una economía de mercado regulada por el Estado de manera inteligente, no una sobreregulación, pero de una manera, digamos, que permita garantizar derechos, implica dar un paso hacia adelante. Y desde mi perspectiva no es el problema la declaratoria de un país multicultural o de un Estado plurinacional. Me parece que el problema, y ese es un problema del constitucionalismo ecuatoriano, que fue reforzado en Montecristi, pero que venía desde mucho antes, es el generar una estructura de poder concentrada en manos del Ejecutivo. El hiperpresidencialismo ecuatoriano viene desde el año, se profundiza desde el año 83 y con las sucesivas reformas constitucionales que se han dado. La Constitución del 98, la Constitución de Sangolquí, fue una constitución tremendamente presidencialista, más aún fue la del 2008. Entonces, me parece que en realidad lo que tenemos que generar en el Ecuador es un Estado de derecho, un Estado democrático, un Estado donde haya división e independencia y equilibrio entre los poderes, un Estado además descentralizado, un Estado que permita que realmente podamos distribuir, por supuesto, desarrollando competencias en los gobiernos autónomos descentralizados o gobiernos seccionales, como antes se mencionaban. Entonces, creo que desde esa perspectiva, y con esto tal vez para terminar esta primera parte, lo que yo creo es que el Ecuador debe darse una constitución moderna, una constitución que le permita avanzar como un Estado democrático, una sociedad de mercado regulada por el Estado y una sociedad con igualdad de oportunidades. Hacia eso tenemos que avanzar y eso no lo vamos a poder hacer bajo el marco constitucional de Montecristi. Tampoco regresando a Sangolquí, sí creando un nuevo marco constitucional que es el que nosotros vamos a desarrollar desde el gobierno. Muy claro, César. Estado de Derecho, porque la actual es de derechos y hay una diferencia. Esa S tiene un significado enorme. Pero avancemos al segundo punto en realidad, que es el central. ¿Qué es lo que va a ser el binomio 51 de las listas 51-17 en aspectos centrales? Nosotros como programa de medicina ecológica, como programa que se basa, y aquí vale la pena, ¿no es cierto?, hacer referencia a esto, en un trabajo interdisciplinario conformado por siquiera 80 organizaciones del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, impulsado por la Mesa de Convergencia y la Fundación Esquel.
Nosotros creemos que deben haber 5 ejes fundamentales en un programa de gobierno. Esto es lo ético, la educación, la economía, por supuesto, la salud y la seguridad. Lo primero realmente, pues, para combatir la corrupción, la impunidad. Lo segundo, la educación, pues, para enfrentar la ignorancia que resulta tremendamente atrevida, lo hemos visto en todo este tiempo. La economía, para avanzar sobre el desarrollo sostenible. La salud, pues, para tener una cobertura universal, una atención de servicios que cubra a todos los ecuatorianos. Y la seguridad, para defender, pues, naturalmente lo construido, no para destruirlo. Pues. ¿Cuál es ese programa de gobierno en síntesis? Yo conozco de manera general, pero miro con muchísima simpatía esta iniciativa de generar desde la sociedad civil este conjunto de acuerdos fundamentales que el Ecuador debe llevar adelante. Y los comparto plenamente. Comparto no solamente, y podemos hablar sobre el contenido, sino también comparto sobre la idea, sobre la metodología política que hay detrás. Un país en una crisis como el Ecuador no va a salir de sus problemas, y tú has mencionado algunos, pero podríamos a esos agregar algunos más. Sí. No va a salir de los problemas que tenemos si es que cualquier grupo, cualquier propuesta que gane las próximas elecciones pretende imponerlas al resto. Es decir, tenemos un candidato de la derecha que dice, este es mi programa, yo gano las elecciones e impongo a la sociedad lo que yo pienso. Si viene el candidato de la extrema izquierda y dice, y del movimiento indígena, yo creo que esto es lo que el Ecuador tiene que hacer, el Ecuador es esto, y voy a imponer a la sociedad ecuatoriana las soluciones que yo creo. Un país como el Ecuador, como han sido los países prósperos y democráticos de América Latina, estoy pensando en Chile, estoy pensando en Costa Rica, estoy pensando en Uruguay, han logrado resolver sus problemas sobre la base precisamente de grandes acuerdos nacionales. Acuerdos nacionales sobre temas fundamentales que deriven en políticas de Estado. Es decir, políticas que no se inician y terminan en ese gobierno, sino que se sostienen en el tiempo. Y creo que el caso de Chile, que no es un ejemplo, digamos, Chile no es la perfección, es un país que está atravesado de muchos problemas, pero sí nos puede permitir entender que un modelo de acuerdos y de concertación es absolutamente necesario. Entonces, yo comparto plenamente, y la visión de mi gobierno precisamente va a ser esa, generar los acuerdos fundamentales. Yo no hablo de 5, yo hablo de 10 ejes fundamentales que podríamos conversar, en los que están incluidos los que tú acabas de mencionar y algunos más a los que voy a hacer referencia en un momento. Pero eso como un primer elemento de metodología fundamental. Un segundo elemento que es básico, y es que así como tiene que haber acuerdos, así como tiene que haber concertación, así como tiene que haber mínimos que se transformen en políticas de Estado, tiene que haber decisión política. Y tiene que haber un liderazgo que tenga la capacidad de tomar las decisiones que hay que tomar. Decisiones que pueden ser muy fuertes, y te doy un caso. El tema de la seguridad social, que tiene mucho que ver con el sistema de salud y con la idea, con el proyecto de construir un sistema nacional de salud. Tú no puedes mantener, o más bien, tú no puedes pensar en que el actual sistema de organización de la seguridad social puede mantenerse. Y para eso se requiere tomar decisiones muy fuertes, y un gobierno que tenga la capacidad de hacerlo. ¿Qué pasa, digamos, fundamentalmente, por cambiar el modelo de gobierno con el que hasta ahora ha funcionado la seguridad social? Mira, este debate que se ha generado en los últimos meses sobre hasta qué punto la seguridad social, como es en el presente, y que es nefasta para la sustentabilidad, hacia el futuro del sistema de pensiones, del sistema de salud que está a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, totalmente controlado por el Ejecutivo. Eso no puede ser. Tú tienes que, en realidad, quien gobierna la seguridad social en el Ecuador es el presidente de la República.
Es el delegado del presidente de la República quien preside el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que toma las decisiones fundamentales respecto al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Acaba la Junta Monetaria, la Junta de Regulación Monetaria, de emitir 2 resoluciones que son tremendamente riesgosas para la seguridad social, entonces, que son decididas por el Ejecutivo. Entonces, la seguridad social tiene que pasar a un modelo de gobierno corporativo, siguiendo las mejores prácticas internacionales. La administración eficiente de los recursos de la seguridad social tiene que estar en manos de los jubilados y de los afiliados. Entonces, esa decisión es una decisión que la tiene que tomar el próximo gobierno. Esa decisión pasa entonces por un liderazgo que tenga la capacidad, la fuerza, la visión y diría la entereza de dar estos pasos, de dar estos saltos. Entonces se requieren 2 cosas, se requieren acuerdos fundamentales y decisión política, voluntad política. Y por eso es que para nosotros la combinación de esos 2 elementos es lo que en el Ecuador es necesario para poder afrontar y poder tener un gobierno que afronte los problemas que el país tiene con absoluta claridad, con absoluta entereza. Lo más grave para el país sería que el próximo gobierno sea una continuación de lo que tenemos hasta este momento, que es un gobierno que no toma por los cuernos los problemas que el Ecuador tiene hacia adelante. Vamos a hablar sobre el tema de salud, tenemos que hablar sobre el tema de la educación. La educación pública en el país ha colapsado con la pandemia. 50% de los niños no tienen acceso a conectividad, y de ese 50% que sí lo tiene en condiciones absolutamente deficientes. Es decir, si no hay un salto importante en esa dirección, sencillamente el Ecuador no tiene futuro. Yo creo que por eso las elecciones que vienen y el momento preelectoral en el que nos encontramos es absolutamente importante en el sentido de discutir los temas, debatir sobre los temas fundamentales, no rehuir esos temas y realmente preparar el terreno para que el Ecuador tome las decisiones. Continuar adelante, ¿no es cierto?, con los puntos centrales, los ejes de tu programa de gobierno. Yo quisiera hacer un paréntesis para decir que anteayer, destacando la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el asunto relacionado con el Sistema Nacional de Salud. Panamá está convocando a un referéndum, a una consulta popular para que decidan juntar los recursos y fortalezas del Ministerio de Salud Pública y del Seguro Social para hacer un Sistema Nacional de Salud. Sí, yo quería hacer este paréntesis para que tú continúes, ¿no es cierto?, explicándonos tu programa de gobierno. Sí, adelante. Es que ya adentrándonos al tema de la conversación del día de hoy, tú mencionas la idea y la propuesta que viene ya por décadas en el Ecuador y en América Latina, es una tendencia continental y mundial de construir un sistema de salud. Yo creo que pasa por 2 temas fundamentales, ¿sí? Primero, el de la integración, al que tú haces referencia en este momento. La necesidad de integrar todos los componentes que hacen la salud y que tienen la capacidad de articuladamente crear un sistema que pueda precisamente avanzar hacia la universalización. Creo que ese es un tema fundamental. Y la integración también pasa, me parece a mí, por articular, porque un sistema nacional de salud no puede estar divorciado de otros, digamos, sistemas o subsistemas de protección social, de garantía de derechos que tiene que tener el Estado. Estoy hablando en este momento, por ejemplo, el tema de la protección social, el tema de pobreza, el tema de desnutrición infantil, por ejemplo, que es un tema fundamental. En mi programa de gobierno, uno de los acuerdos a los que el Ecuador tiene que llegar, y eso significa que tendremos que conseguir los recursos que haya que conseguir para un lapso, para un periodo que es largo, porque un problema como la desnutrición infantil, tú conoces, no es que se resuelve en 3 meses, es un proceso que al menos tiene que tomar una década, pero que tiene que garantizar, y se tiene que hacer un acuerdo y un compromiso de Estado y de la sociedad ecuatoriana, del Estado y la sociedad. Que se expresa en un 25% de desnutrición crónica. De acuerdo a las cifras que pueden ser mayores, en algunas provincias mucho más. Y en algunas provincias está entre 30 y 60. Exactamente. En algunos cantones. Exactamente. Estamos hablando de un país que no tiene futuro, de un país que en el presente está negando el futuro a la próxima generación. Entonces,
Eso significa que política de Estado fundamental del próximo gobierno, ya que no ha sido de los gobiernos anteriores, articulado al Sistema Nacional de Salud, articulado al Sistema Nacional de Educación, articulado al Sistema Nacional de Protección Social, que el Estado tiene que organizar e implementar. Va a ser o tiene que ser, entre otros, pero uno como uno de los fundamentales, el tema del ataque, del combate a la desnutrición infantil crónica. Entonces, esos son los acuerdos, esos son los verdaderos problemas del Ecuador. Entonces decía, hablando del Sistema Nacional de Salud, la integración entre las partes del sistema dedicado a la salud, pero con los otros estamentos, con los otros subsistemas del Estado. En segundo lugar es el enfoque, y ahí yo creo que vamos a coincidir plenamente. Creo que el Ecuador tiene que entender, cuando hablamos de salud, de qué estamos hablando. Y lastimosamente, y bueno, y ahora en la pandemia creo que se agudizó esa perspectiva, y ahora que estamos en un momento en que en cualquier coyuntura, y yo diría, tenemos que estar preparados, va a haber no uno, sino varios rebrotes. Es decir, no podemos pensar que es un problema que se acabó, que es parte del pasado, que se quedará en el recuerdo de lo que fueron los primeros meses, el primer semestre del año 2020, sino que es algo que tenemos que mirarlo desde una perspectiva preventiva y de promoción de la salud. Entonces, el problema del Sistema Nacional de Salud es que tenemos que superar esa visión estrictamente curativa y pasar hacia un enfoque preventivo y de promoción. Porque la salud no es sencillamente el no estar enfermo. La salud implica mucho más y tenemos que, en la sociedad ecuatoriana, generar y, digamos, hacer carne de este concepto. Mi estimado César, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero yo al final quisiera así de manera rápida, ¿no es cierto?, decir cuál es tu nivel de compromiso respecto de 4 preguntas. Si usted fuera presidente, convocaría una consulta popular para que los ciudadanos aprueben la existencia de un sistema de salud de cobertura universal, a través de coordinar recursos, capacidades y acciones de las instituciones públicas y privadas en salud. Una. La otra. Si usted fuera presidente, enviaría a la legislatura una ley que tenga carácter económico urgente, creando un sistema nacional de salud presidido por el vicepresidente de la República y que actúe como autoridad sanitaria nacional. Si usted fuera presidente, es la tercera, crearía el Fondo Nacional de Salud bajo la responsabilidad y gerenciamiento del Consejo Nacional de Salud. Y finalmente, si usted fuera presidente, estaría de acuerdo con construir paralelamente al Sistema Nacional de Salud los sistemas para impulsar el desarrollo sostenible y la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil organizada. Perdóname que me sonríe un poco porque lo que tú propones ahí de una u otra manera está en el plan de gobierno que hemos presentado. Ya lo expresaste. Qué bueno. Y yo, mientras tú decías esto, decía, vaya, como que nos hemos puesto de acuerdo. Sí. Porque esto es totalmente lógico. Así es. Y me encanta realmente el enfoque que tú has dado a tu plan de gobierno. Sí. Y una cosa muy importante es lo del Fondo para la Salud, el Fondo Especial para la Salud. Porque por supuesto que el tema es de financiamiento. Podemos poner sobre el papel muchísimas cosas. Y en las campañas electorales igualmente, digamos que proliferan las ofertas. Me parece que lo más importante, y creo que ojalá la pandemia nos haya servido para eso, el confinamiento nos haya servido para eso, para darnos cuenta de lo verdaderamente importante. Amigos televidentes, muy agradecidos por su sintonía. Y a César, felicitaciones por su plan de gobierno. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza.
con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,